Los secretos de Darcy Quinn en la FM. 6:16, doña Darcy Quinn. Aquí también se había dicho en Los Secretos que ese decreto en el Consejo de Estado tambalearía, que ese decreto tenía unas motivaciones que son contrarias a lo que la propia jurisprudencia en materia de competencias presidenciales había advertido en el pasado. Y se supo con antelación a la expedición del decreto que algunos ministros estaban preocupados por la responsabilidad que podía recaer en ellos. Muchos tomaron la decisión de aceptar una agenda oficial fuera del Consejo de Ministros para no firmarlo, otros porque se les apareció la Virgen y no estaban, y otros con el argumento de que no es responsabilidad de ellos, sino orden superior de su jefe y que la responsabilidad pues es del jefe que los convocó. Doña Darcy Quinn, ¿qué les puede pasar? ¿Qué podría ocurrir con los ministros del despacho? Bueno, primero que todo, los que conocen los procedimientos del Consejo de Estado, me estoy refiriendo a exmagistrados que han hecho parte de ese cuerpo, me dicen que estas medidas cautelares que se dieron ayer, lo que significan es que el Consejo de Estado va a declarar nulo el decreto que convoca a la consulta popular, el decretazo, lo que, como usted dice, tendría unas consecuencias nefastas para los ministros que firmaron el decreto 0639 de 2025, y eso también está estampado dentro del documento que salió ayer del Consejo de Estado. Si usted se pone a leer entre líneas, dice varias cosas. Por ejemplo, que el hecho de que un acto administrativo sea declarado ilegal tiene unas consecuencias para quienes los firmaron, siempre y cuando se demuestre, por ejemplo, que el presidente y sus ministros conocían de la ilegalidad. Por ahí podría configurarse un prevaricato por omisión, porque habría un concepto previo del Senado y eso sería suficiente para que ellos dijeran esto es ilegal. Además, en esos días hubo una cantidad de juristas diciendo que era ilegal, una cantidad de opiniones desde todas las partes, o sea, información ellos sí tenían. Puede haber un abuso de la función pública y puede haber una usurpación de la función pública si se comprueba, por supuesto, que se extralimitaron. Muy complicado. Creo que se salvan los ministros de Minas, Edwin Palma, que no firmó, la de Ambiente, que estaba en un viaje, y la canciller Laura Sarabia, que tampoco estaba en el país, y lo firmaron sus viceministros. Y el que hizo el decretazo, nada más ni nada menos que don Luis Eduardo Montealegre, que no se había posesionado, tampoco lo firmó. ¿El ministro Montealegre no firmó el decreto? No, y fue el autor. Señor. Y esos son los que fuman debajo del agua. Bueno, esos son los que fuman. Es que hay un tema adicional, y es que el señor presidente de la República goza de un fuero y los ministros tienen un régimen distinto. Para la comisión de acusaciones, que es la comisión de absoluciones, y que ahí no pasa nada. Históricamente no ha pasado nada. Pero Montealegre no firma porque no se había posesionado todavía. O sea, es el autor intelectual del decreto, y él... Pues, él no se había posicionado, no firma. La canciller estaba en una comisión. Hola. Yo no sé en qué estaba Edwin Palma, la verdad. Creo que estaba en el país. Y creo también la ministra de Ambiente... tampoco estaba. De resto, los demás firmaron. Mejor dicho, a mí mucha gente en voz baja me dice, esos ministros en ese momento deben estar consultando abogados, prendiéndole velas a la Virgen y pensando en el asilo, porque esto es un tema muy grave para ellos. Pueden terminar en la cárcel si se declara nulo, don Juan. Ellos firmaron porque su jefe les ordenó, ¿no? Claro. Ellos firmaron eso ante la justicia. Ellos no firmaron porque los expensa. el presidente dio la instrucción, pero por supuesto ese es el debate. Ese es el debate, que no es sencillo. Sí, y saben lo que pasa es que había muchas voces advirtiendo lo que pasaba con ese decreto, advirtiendo lo que ocurría, como lo ha señalado Darcy. Yo aquí quiero recordar una pregunta que Darcy le hizo al doctor Montealegre en una entrevista aquí al aire, cuando palabras más, palabras menos, le preguntó que por qué, si uno sacaba el listado de los grandes juristas del país, él estaba prácticamente solo
en la teoría de que esto se podía expedir y él decía que la razón no se daba por mayorías. Y que a él no le importaba hacer un Quijote. Y que a él no le importaba hacer un Quijote, eso es lo que va a tener que dirimir el Consejo de Estado. No hay nada que excuse a los ministros si se cae ese decreto y saben que cometieron un delito, independientemente de que el presidente Gustavo Petro es quien los haya presionado para que firmaran o se fueran le manda a hacer una ilegalidad. No los exime para nada, Darcy, pero eso era lo que quería decir. Y es que en el caso de la exministra Ángela María Buitrago, ella en muchas versiones de prensa dio a entender que la estaban obligando a hacer cosas que iban por fuera de la ley. Y ella prefirió irse de este gobierno que cometer un delito. Ahora, hay calidades y gravedad distinta en unas infracciones administrativas y una infracción penal. Si van a hablar de responsabilidades penales, tendrían que probar mala fe manifiesta en lo individual en cada uno de ellos, y lo digo simplemente como abogado del diablo para los argumentos que se van a tener que ventilar. El derecho penal dice que para que haya un delito tiene que ser la conducta típica, antijurídica y culpable. Tiene que haber mala fe. Entonces, una cosa es si hay mala fe, un designio perverso en un funcionario, y otra distinta si hay una intimidación por una orden superior. Puede tener efectos distintos, pero lo importante del secreto que dice Darcy es que se abrió el debate frente a la responsabilidad de los señores ministros. Claro, los delitos que podrían configurarse son prevaricato por omisión, abuso de función pública, usurpación de función pública. Eso es lo que dice, y además cuando lo declaran nulo, si es que lo van a declarar nulo, no cesan las responsabilidades penales para quienes lo firmaron. Es decir, no solo se cae el decreto, sino además empieza a revisarse las responsabilidades penales para quienes lo firmaron. Usted lo ha dicho, ahí dice que sea declarado ilegal o expedido no implica automáticamente responsabilidad penal. Para que exista esa responsabilidad penal se debe cumplir con los principios del derecho, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Tendría que verse y demostrarse que el presidente y sus ministros actuaron con dolo, conociendo la ilegalidad de este decreto. 624, los secretos de Darcy Quinn. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.